en el mes de diciembre, porque el comisionado nos decía que según los números y las estadísticas que manejan ellos, el diciembre del año pasado fue como el más violento. ¿Está asociado precisamente a eso, a la delincuencia común, al robo a mano armada, al secuestro express y a otras acciones de los antisociales? En los últimos años que el observatorio con fuentes oficiales analiza, sistematiza información sobre violencia y criminalidad, establece que el mes de diciembre es el más violento. Y aquí tengo uno de los gráficos en el del 2018, en el del 2019 y como le decía uno de los diputados cuando la norma de las dos hombres en el transporte, todos los meses de diciembre y seguido del mes de enero son los más violentos. Obviamente hay muchas circunstancias, pero en temas de robos, hurtos, es el mes de diciembre precisamente porque hay más flujo de efectivo. Pero yo quiero también referirme a un tema antes de todo lo que pasa, y es que, por ejemplo, en la última encuesta de percepción de inseguridad y victimización que el IUTPAS y el Observatorio Nacional de Violencia estableció con apoyo del Instituto Nacional Demócrata como indicadores de seguridad ciudadana, porque también no solo hay que ver el tema de los homicidios, sino que la percepción o lo que opina la gente sobre el tema que nos convoca, la inseguridad. Y en primer lugar se establece que el 89.9% de la población dice que Honduras es un país inseguro, porque sobre esa premisa es el actuar de las personas cuando van a establecer compras o salir de su casa. En segundo lugar, que aquí quiero verlo, la percepción de inseguridad en el entorno social. Establecen en un 60.6% que el transporte urbano colectivo es el lugar más inseguro para conducirse. Entonces, ahí también tienen que ver cuáles son sus factores de protección a la hora de llevar dinero de una colonia a otro si se van a transportar en los autobuses o los taxis. Segundo lugar, el siguiente lugar más inseguro es la vivienda donde viven. Por eso es que yo les decía que es importante también las medidas que hay que tomar en la vivienda. Primariamente el transporte, la vivienda. La vivienda y luego los espacios públicos, es decir, las calles. Ya vimos que salen corriendo, que ahí los asaltan. Pero también es importante establecer que situaciones que la gente sabe que en sus barrios ocurren cosas. Microtráfico, que también ocurre consumo y venta de drogas, consumo y venta ilegal de alcohol, ocurren asaltos frecuentes. Es decir, la persona que vive en una colonia X sabe lo que está ocurriendo en su barrio. Lo denuncia o no, allá es otro tema. Porque además de eso, la confianza que las personas tienen en las instituciones también es un problema. Ya decía, menos del 32% confía en las instituciones. Y a la hora de interponer una denuncia, confía en la Policía Nacional. Entonces, eso es importante porque siempre hemos dicho a la ciudadanía que queremos una policía más efectiva, que queremos una policía ciudadana, que eso es lo que esperamos a futuro porque confiamos en que la policía sea lo mejor y el referente en el país. Pero cuando les preguntamos cuál fue el nivel de efectividad en la denuncia que interpuso, ahí hay problema. Por eso es que es importante, y ya el comisionado Rommel Martínez decía, o sea, andar esto, poder identificar, se vuelve también un problema a la hora de efectivizar ese victimario que es el que está cometiendo. Pero hay otro tema importante que es necesario también establecer, que la gente no confía en las instituciones, pero tampoco confía en sus vecinos. El 50% de la gente dice que no confía en la gente que está a su alrededor. Vive en una colonia, pero no conoce al vecino, no sabe quién es. Y entonces, por lo tanto, no interactúa y no establecen medidas que les permita a esa colonia, a ese barrio, a esa aldea o a ese municipio establecer medidas de protección ante la inseguridad. Y ahí se vuelve un problema. Por eso es que es importante la cohesión social en estos momentos, la organización comunitaria. Por eso es que ahí vuelvo a otro llamado a los políticos. Miren, no coopten a las organizaciones comunitarias o a los gremios, precisamente porque ellos tienen una labor. Y no es para un partido político que se hace un patronato, por ejemplo, porque los patronatos en las aldeas tienen que ser de los nacionalistas o de los liberales o de los libres, depende del partido que esté en el gobierno. No es posible, es una organización comunitaria que lo que hace es eso, cohesionar
tener y conocer qué es lo que está pasando en su barrio para actuar en función de ello. Antes nosotros teníamos mucha confianza. Yo fui maestra rural, trabajé en una aldea y había un alcalde auxiliar que andaba con su bastoncito y era la persona que más respetaban en la aldea. Yo trabajé en una aldea que caminaba 2 horas y media desde el Paraíso hasta la aldea. Y era muy respetable. Y en la pregunta ahora, ¿por qué se les quitó ese liderazgo a los patronatos, a las juntas de agua, precisamente para que ellos hacen ese factor de contención y de confianza en las aldeas, en las comunidades, precisamente para mejorar la inseguridad? Hemos hecho estudios como Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad para definir qué es lo que pasa en municipios como Potrerillos, en el departamento del Paraíso, o Umuya, en el departamento de Comayagua, y por qué ahí no hay muertes violentas. 40 municipios el año pasado, 40 el año 2018, no se presentó ningún hecho violento. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Y lo que hay es una buena relación entre la institucionalidad, el liderazgo comunitario y la población. Y ahí es donde también es importante. Ahora, en este caso, y vamos a dejar en el tintero para irnos a la pausa comercial, comisionado, el hecho de que usted decía, hay varias formas de poder prevenir ser víctima de un asalto, o por lo menos que un delincuente no le lleve el dinerito que le dan en el mes de diciembre, que puede ser su salario y el bono que se recibe en diciembre, con la tecnología. Pero yo les voy a compartir una historia, una anécdota que yo viví de alguien que fue a sacar al banco, y por cierto es un olanchano, fue a sacar al banco un olanchano que radicaba allá por el sector de La Empira, y fue allá donde le pasó eso, que él sacó como 40,000 empiras del banco y andaba 2 bolsas, y en una de las bolsas él se confundió y le dio el dinero a alguien confundido con otra bolsa que tenía ahí, que creo que eran unas verduras. Y entonces en su momento pudimos preguntarle, pero si ya manejas cantidades, porque era un cafetalero, si manejas cantidades como esas, ¿por qué mejor no usar el banco, estos depósitos o giros que se hacen? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Es que si yo no ando el dinero en la bolsa, me parece que no ando dinero, o me parece que soy pobre. Y mucha gente no se da cuenta que están estos medios electrónicos, las transferencias que sean electrónicas. Pero mire, los que están en el campo, porque también se están dando estas incidencias en el campo, sobre todo en estos momentos que está en el corte del café y que se maneja mucho circulante para pagarle al cortador, vean, ellos no creen en estas operaciones, no toman ninguna precauciones para evitar ser víctimas de un robo, de un asalto, sino que a esta gente le gusta, y a mucha gente de la ciudad también, sentir que andan el dinero en la bolsa. Ulises, pero yo quiero adelantar algo. Mi familia es cafetalera y yo me he preguntado cómo puede hacer mi familia y todas las familias cafetaleras, porque es el rubro que más la ciudadanía o la población tiene. ¿Cómo hacer para no pagarle directamente o llevarlos a la casa y pagarles y tener que firmar? Ese es un buen tema. Primero porque si se los pagas a través del banco, muchos de esas son gente exageradamente pobre que no tiene una cuenta bancaria. En el campo no van a ir a una Y entonces la agencia pregunta bancaria. es cómo hacer, y ahí es donde se requiere el apoyo de la Policía Nacional. Por ejemplo, y voy a hacerlo claro, en el Paraíso, donde yo tengo más conocimiento, pero seguramente pasa en La Empira, ¿cómo se llama? En Comayagua, La Paz, de todos los productores de café o Copán, pero en el Paraíso. Hay una zona donde asaltan, en este momento es el mayor asalto. Hay 2 muertes violentas en esos asaltos por robarle 500 lempiras a la gente. ¿Cuánto gana un cortero diario? Depende de las latas que corte, ¿no? Correcto. Pero también es que a la semana, los sábados le están pagando, o los domingos, pero no es por día de la semana. ¿A qué hora se va un cortero para la finca? A las 4 de la mañana. ¿A qué hora regresa? 3 de la tarde. ¿En qué momento le pagás? ¿Y cómo lo haces? Ese es un buen punto. Y lo otro es que como todavía y discutimos con mi familia cómo hacerlo, y todavía no hay forma porque ellos no van a ir, ¿qué día van a ir al banco a cobrar el dinero si realmente necesitan, porque ese es su salario semanal? Y otro tema importante ahí es la presencia de la autoridad en esas zonas. ¿Por qué? Porque se vuelve un riesgo el llevar en las pailas los corteros, pero además llevar efectivo, y esos, por lo